tardes de vuelta para todos. Creo que no hay mucho que decir. Venimos de dos clases muy interesantes, una con un enfoque de cumplimiento técnico en lo que hace al cumplimiento en sí de la normativa. Posteriormente hemos tenido otra clase relacionada ya a la gestión en sí del riesgo, donde más allá de, digamos, ese enfoque instructivo por parte de los que tienen a su cargo el desarrollo de los temas, han ya incluso planteado tipo de ejercicios. También hemos compartido, bueno, aquellas experiencias más comunes en el mercado. Así que, sin más preámbulos, yo le cedo la palabra a Andrea Martínez, quien es la que va a arrancar la jornada hoy. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de lo que son los mitigantes del riesgo. Como había señalado el doctor Franklin, tuvimos la semana pasada 2 charlas que tenían que ver con el cumplimiento técnico y posteriormente con la evaluación de los riesgos. Hoy vamos a hablar de los mitigantes específicamente y lo que nosotros queremos transmitir dentro de lo que es el riesgo de lavactios. No sé por qué no estoy pudiendo pasar la presentación, pero nosotros queremos basarnos en lo que es la resolución 70 y las guías interpretativas de la CEPRELAT. Entonces, si me permiten un ratito, voy a ver por qué no estoy pudiendo pasar la presentación y voy a volver a compartir la pantalla. A ver si acá. Bueno, entonces, hoy hablamos sobre los mitigantes del riesgo desde una perspectiva del enfoque basado en riesgo. Y hoy más que nada, más que ir detallando cuáles son los artículos e ir conceptualizando todo lo que ya tenemos dentro de la resolución 70, más que nada lo que queremos hacer es un pensamiento deductivo a partir de la intuición y a partir de la evaluación que tuvimos de nuestros riesgos. Con nuestros compañeros el viernes pudimos verificar cómo hacer una autoevaluación de riesgos eficiente que nos sirva a nosotros como guía, como podemos ver dentro de las guías interpretativas de lo que es el sistema de prevención con enfoque basado en riesgo. Esto se encuentra dentro de la página de la CEPRELAT y es muy ilustrativo en este diagrama donde podemos ver que la identificación de los riesgos es el primer paso. Esto se hace por medio de una metodología y luego podemos ver los mitigantes y medir cómo queda el riesgo. Todo esto se vuelca en un diseño, implementación y valoración del sistema de prevención. Y muchas veces lo que nosotros encontramos es como que están separados. Por una parte está la evaluación del riesgo y por otra parte está el diseño del sistema de prevención. Hoy lo que queremos tratar es de unir esos dos sistemas, es de unir la identificación del riesgo que ya hicimos y poder hacer un diseño eficiente de un sistema de prevención que vaya, valga la redundancia, enfocado en los riesgos que presentamos nosotros dentro de nuestra entidad. Entonces, vamos a valernos de cuáles son los mitigantes o las herramientas que nos establece la resolución 70. Si bien no vamos a poder desarrollar todos dentro de esta charla, sí vamos a ir tratando algunos y vamos a tratar de poder unir y entrelazar los mitigantes con los riesgos. Entonces tenemos dentro lo que es el conocimiento del cliente, el conocimiento de directores, gerentes y funcionarios, el conocimiento de proveedores, de corresponsales bancarios y no bancarios, la estructura de cumplimiento y gobierno corporativo, del cual no vamos a hablar tanto en esta charla porque justamente ya tuvimos todo un día dedicado a la estructura de cumplimiento y gobierno corporativo, debida diligencia de transferencias y las actividades de control. Nosotros tenemos dentro de la evaluación del riesgo factores importantes que medir dentro de lo que es el riesgo de lavado de activos. Entonces, dentro de estos factores se nos muestra el riesgo clientes, lo que es productos y servicios, zona geográfica y canales de distribución. Eso no quiere decir que nosotros podamos considerar más variables. La resolución 70 nos da mínimas pautas de las cuales nosotros podemos guiarnos para establecer cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar.
Entonces, nosotros hoy vamos a desarrollar a modo de ejemplo ciertos casos y vamos a tratar de pensar con un enfoque basado en riesgo, porque muchas veces escuchamos que el enfoque basado en riesgo sería subjetivo o como que nos da mucha apertura, pero realmente lo que a nosotros no nos permite el enfoque basado en riesgo es basado en evidencia, en estadística, en cómo se comportan las operaciones dentro de mi entidad, yo pueda establecer un sistema preventivo que sea eficiente a los riesgos idiosincráticos que pertenecen a mi operativa como negocio. Entonces, para este caso encontramos que tenemos personas físicas que presentan un mayor riesgo en personas físicas extranjeras. Luego tenemos personas jurídicas que se presentan muy alto también en extranjeros. Luego tenemos PEPs, que aquí están unidos entre nacionales y extranjeros. Luego tenemos organizaciones sin fines de lucro. También hay riesgo en agentes inmobiliarios y nuestro riesgo inherente final es alto. Entonces nosotros tenemos una información que nosotros podemos analizar y ver cómo hacer un sistema preventivo. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes más les llamó la atención? Yo lo que les voy a pedir en este momento, para hacer un poquito más interactivo, es que ustedes puedan leer con el lector de código QR que tengan a mano, que está probablemente esté dentro de la cámara del celular. Entonces, que puedan leer e enviar su votación de qué es lo que a ustedes les pareció más interesante o les llamó más la atención dentro de los factores de riesgo que se presentaron en la slide anterior. ¿Qué es lo que ustedes hallaron más llamativos dentro de esa matriz de riesgo acotada que hemos visto? Entonces, si pueden enviar sus votaciones ahora. La votación no es nominada, no voy a poder ver quién votó, quién no, pero sí, aquí me va a aparecer el contador. Entonces, ustedes leen este código y empiezan a votar por cuáles son los factores de riesgo de clientes que encontraron más llamativos. Entonces, les voy a dar unos 5 o 10 segundos para que puedan leer el código QR y luego ya pueden enviar su votación. Entonces voy a contar 5 segundos. Ok, hasta ahora tengo 2 votos. Voy a dar 2 segundos más. Entonces, lo que a ustedes les llamó la atención de los riesgos que nosotros hemos verificado son las personas físicas extranjeras, los casinos, que no hubieron casinos, pero igual, y las organizaciones sin fines de lucro. No teníamos casa de cambio, no teníamos casinos tampoco, pero lo más importante y donde tenemos que centrar el foco es en las personas físicas extranjeras y también en las organizaciones sin fines de lucro de los que están dentro de estas alternativas. Entonces, le voy a pedir que mantengan igual el lector de QR para que podamos hacer la próxima dinámica, que es, ustedes pueden ver aquí, creo que estoy señalando. Entonces, vamos a ir avanzando. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver? Primeramente, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los mitigantes que encontramos en la resolución 70 para mitigar el factor riesgo cliente. Entonces, nos quedamos solamente con estos 4. Conocimiento del cliente, políticas y procedimientos, capacitación y actividades de control. Esto no quiere decir que hayan más mitigantes que podamos aplicar o que podría haber aplicado otros mitigantes. Esa no es la consigna. La consigna hoy es ejemplificar y hacernos pensar un poco más en el enfoque basado en riesgo. Entonces, ¿qué nos dice la resolución 70 y cómo dividimos el conocimiento del cliente? Tenemos la debida diligencia, el perfil transaccional y el monitoreo transaccional. Entendiendo que nuestra audiencia hoy viene de parte de la financiera y que ustedes conocen o por lo menos pueden encontrar detalladamente la debida diligencia simplificada, general y ampliada. Vamos a irnos más por qué es lo que yo tengo que preguntarme teniendo esa matriz de riesgo que habíamos visto anteriormente. Entonces, vuelvo a pasar lo que es la debida diligencia de enfoque basado en riesgo. Entonces, vemos el factor de riesgo que es personas físicas extranjeras. Entonces, cuento con procedimientos de debida diligencia enfocadas a personas físicas
físicas primeramente, porque mi riesgo es alto en personas físicas. Y si son extranjeras, incluyo qué documentos debo solicitar a esas personas extranjeras considerando su nacionalidad. Y aquí es donde digo que nosotros podemos ir un poquito más a sacar esa estadística de quiénes son las personas físicas extranjeras que más tengo dentro de mi cartera de clientes. Entonces, ¿qué puedo desarrollar? Puedo desarrollar una guía de documentaciones que puedo considerar como válidas para que yo pueda tener el conocimiento del cliente. Porque ¿qué es lo importante en lo que es el enfoque basado en riesgo? ¿Y qué es lo importante de mitigar el riesgo? ¿Y qué es lo importante de identificar exactamente cuáles son los tipos de clientes que a mí me generan un alto riesgo y por lo tanto hacer una diligencia? Es lo que a mí me permite, dentro de mi primera línea de defensa en los controles, que tengamos en consideración que la primera línea de defensa en controles es la persona que está atendiendo al cliente, es el oficial de cuenta, son las personas que están en las sucursales, es el cajero, son muchas personas y todas están metidas en la operativa del negocio, todos los colaboradores que tenemos. Entonces, para facilitarle la tarea a ellos, es que nosotros debemos tener unas políticas y procedimientos y hacer una debida diligencia enfocada a los clientes que más ellos van a tener dentro de su operativa diaria. También, personas jurídicas, tenemos extranjeros que son muy altos. ¿Cuáles son los procedimientos específicos para el tipo de persona jurídica que se presenta? Tomo las guías de la CEPRELAT sobre las personas jurídicas. ¿Cuáles son el tipo? Ahí podemos encontrar en la guía que tenemos 24 tipos de personas jurídicas dentro de nuestros procedimientos. Entonces, ¿cuáles son las que más tengo en mi entidad? ¿Cuáles son las documentaciones que a mí me dejan tranquila o satisfecha con la debida diligencia del conocimiento del cliente? ¿Qué información le pediría, por ejemplo, a agentes inmobiliarios, que figuran también como riesgo medio en mi matriz? ¿Qué documentación le pediría a las organizaciones sin fines de lucro? A veces encontramos que hay ciertas organizaciones sin fines de lucro que están conectadas con programas del exterior o con un cierto agente multinacional. Entonces, esa característica, y de repente hay organizaciones sin fines de lucro que tienen las mismas características y tengo muchos clientes de ese caso, pero sin embargo yo no tengo un formato estandarizado de documentación mínima que les puedo pedir a ese tipo de clientes. Entonces, encontramos que la debida diligencia se hace dependiendo de a quién le toca. Sin embargo, teniendo y considerando que yo identifiqué que las organizaciones sin fines de lucro son un riesgo alto para mi entidad, yo me encargué de hacer unas debidas diligencias y políticas y procedimientos que contengan especificaciones para ese tipo de empresas. Y lo más importante también es identificar los beneficiarios finales. Tenemos una serie de herramientas para identificar los beneficiarios finales y esas herramientas tenemos que darle a nuestros colaboradores que están en la primera línea. Entonces, todas esas son las variables que yo tengo que considerar y esa es la forma de desarrollar el enfoque basado en riesgo. Entonces, una vez más, si identifico que una cantidad importante de mis clientes son PEPs, que también teníamos en la slide pasada, ¿qué debería hacer para mitigar el riesgo? Entonces les voy a dar otra vez tiempo para que envíen sus respuestas. Voy a ver si puedo presentar. No. Creo que no está saliendo la presentación con los votos, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Entonces, si yo identifico qué cantidad importante de mis clientes son PEPs, ¿qué debo hacer para mitigar el riesgo? Lo que yo debo hacer para mitigar el riesgo es justamente verificar nuevamente qué tipos de PEPs son los que vienen a mi entidad. Si están identificados por zonas,
tengo en cuenta la resolución 50, que es una de las que añade valor a la resolución 70 con respecto a los tratamientos de los PEPs. O sea, son varias cosas que yo puedo incluir dentro de lo que es mi debida diligencia y mis políticas y procedimientos. Entonces, otra herramienta y etapa importante que tengo para poder identificar a mis clientes es el perfil transaccional. Entonces, el perfil transaccional nos dice la resolución 70 que debe ser construido en base al entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, sobre las operaciones realizadas, los montos operados y en general el conocimiento que el sujeto obligado tiene del cliente, su personería jurídica, su actividad laboral, o sea, todos los detalles que nosotros ya habíamos visto de nuestros clientes. Entonces, ¿cuáles son los documentos que me permiten ver los movimientos financieros de una persona física extranjera, por ejemplo? Yo siento que estoy cumpliendo con la debida diligencia o siento tranquilidad cuando una persona me presenta un documento firmado y avalado solamente por su firma. O tengo conocimiento de cuáles son los organismos estatales de ese país, que es una persona física extranjera, que me puede presentar documentaciones de ingresos que satisfagan un perfil transaccional y estén validados o verificados. ¿Qué documentos de origen de fondos pueden ser necesarios para el perfil transaccional de una organización sin fines de lucro? Cuento con una media del perfil transaccional de mis clientes, personas físicas o jurídicas. Esto es, por ejemplo, algo que nosotros podemos analizar de vuelta. Dentro de todas las herramientas que tenemos en el enfoque basado en riesgo, yo puedo sacar una media, un promedio del perfil transaccional y puedo decir, bueno, mis clientes se mueven más en este rango. Tengo todos los procedimientos que necesito para que mis clientes tengan todos los mitigantes que son necesarios para que no supongan un riesgo para la entidad. ¿Cuál es la documentación que solicita un nuevo cliente para perfil transaccional? ¿Y qué procedimiento, por ejemplo, realizo cuando un PEP ya tiene relación comercial con la entidad? Recuerden que el perfil transaccional puede tomar información interna. Entonces, y acá también ocurre algo que solemos ver, que es la información patrimonial versus la información de los ingresos. Y si bien voy a dar un ejemplo que probablemente la mayoría ya conocen, no es lo mismo la información patrimonial, no es lo mismo que yo tenga una casa que vale $500,000 a que yo tenga la liquidez para pagar todo lo que venga añadido a esa casa, los impuestos, el agua, entonces no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo pueda usar esa información patrimonial para establecer un perfil transaccional. Entonces, si yo tengo un cliente hace 3 años, por ejemplo, y le tengo que actualizar el perfil transaccional, tomo en cuenta los movimientos que tuvo el cliente dentro de mi entidad. Por ejemplo, si es un cliente que nunca tuvo movimientos con otras entidades financieras de su misma cuenta, es razonable que yo tome el extracto bancario para decir, no, voy a incluir esta información del perfil transaccional para poder establecer señales de alertas adecuadas. En ese caso del cliente, no se podría hacer. Entonces, no podemos estandarizar algunas cosas, sino más bien dar todas las herramientas que a nosotros nos permitan hacer un perfil transaccional que sea de acuerdo al cliente y los ingresos que presenta el cliente, y así también para que nosotros podamos identificar y mitigar los riesgos que pueden presentar ese tipo de cliente. Entonces, eso es lo que debemos considerar para mitigar el riesgo de clientes en el perfil transaccional. Y luego tenemos lo que es el monitoreo transaccional. Cuento con las herramientas tecnológicas necesarias para mis tipos de clientes. Tenemos riesgo alto en PEPs, en extranjeros, personas físicas, jurídicas, organizaciones sin fines de lucro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que hacer un monitoreo transaccional mucho más ampliado, como la debida diligencia ampliada nos pide para ese tipo de clientes. Es decir, que tengo que ser más constante, tengo que ser más puntilloso. Si es que las herramientas tecnológicas todavía no ayudan del todo, yo puedo
incluir lo que son los controles manuales para poder mitigar el riesgo de que de pronto yo no tenga una herramienta tecnológica tan avanzada como para que yo pueda hacer el monitoreo que necesitan los clientes, que me suponen a mí un riesgo más alto según lo que ya identifique. Por ejemplo, también tenemos en organizaciones sin fines de lucro, tenemos también una guía interpretativa desde la CEPRELAT, y podemos ver que ellos nos dicen cuáles son los riesgos dentro de ese tipo de organizaciones. Entonces, el problema a veces es que se pueden presentar cheques al portador, por ejemplo. Entonces, ¿tengo alguna forma de monitorear de quiénes son esos cheques al portador de mis clientes? Tengo identificadas señales de alerta según el tipo de clientes que yo tengo. No un sistema, unas señales de alerta general, o me voy muy al detalle por ejemplo, en señales de alerta para casas de cambio. Y sin embargo, mis clientes no son casas de cambio. Entonces, no estoy agregando valor o no estoy mitigando directamente el riesgo del cliente cuando tengo políticas y procedimientos que no están en detalle con mis tipos de clientes. Y yo sé que estoy siendo muy repetitiva, pero es un poquito como para que hagamos ese ejercicio que de repente hacemos muy por separado y unamos lo que son los inherentes con los mitigantes. El monitoreo de operaciones específicas para riesgos PEPs, ¿cómo los hago? Monitoreo de operaciones tipificando jurisdicciones de alto riesgo, por ejemplo. O si mis organizaciones sin fines de lucro no reciben transferencias de jurisdicción de alto riesgo, ¿de dónde reciben? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para hacer un monitoreo más eficiente teniendo la información interna que tengo ya de esas entidades probablemente? Entonces, recordemos también que la metodología de determinación de las determinaciones para el monitoreo transaccional deben estar dentro de reglas y parámetros que tienen que estar documentados, ¿sí? Eso es lo que a veces pasa, o sea, nosotros no podemos descansar o esperar a que venga auditoría interna para ver si el sistema de monitoreo funciona. Nosotros tenemos que ser proactivos. Entonces, yo en este caso me pongo en el papel oficial de cumplimiento. Yo, oficial de cumplimiento, yo no puedo esperar a que auditoría interna verifique. Yo soy la que tengo que estar pendiente de que el diseño se haya implementado y que luego yo haya podido verificar que esa implementación se haya hecho correctamente. Entonces, muchas veces encontramos que esos parámetros no se encuentran documentados, por lo menos muchas veces se desconocen dentro del área de cumplimiento y solamente maneja el del sistema. Entonces, tiene que haber esa conexión entre el área y usar de herramienta al sistema tecnológico, no delegar que el sistema funcione directamente en tecnología. Entonces, eso es muy importante recordar en lo que son monitoreos transaccionales. Y luego lo que ya habíamos hablado, las políticas y procedimientos deben estar todas dentro de nuestras tipologías. Todas nuestras tipologías deben estar dentro de nuestras políticas y procedimientos. Personas físicas, personas jurídicas, PEPs, organizaciones sin fines de lucro y agentes inmobiliarios. Yo introduzco todo el detalle que necesitan. ¿Quiénes necesitan? Las personas que están en la primera línea del control del riesgo. Ellos necesitan tener información para saber si están mitigando correctamente. No podemos esperar a que llegue hasta el oficial de cumplimiento o que llegue hasta auditoría interna para darnos cuenta que se están pidiendo informaciones dispares o simplemente no encontramos detalle suficiente para que nuestros colaboradores puedan, en este caso, mitigar el riesgo. Entonces, una vez más, vamos a tratar de leer el código QR y vamos a decir qué políticas y procedimientos adoptarán teniendo estos factores de riesgo cliente o adoptarían. Y podemos ser un poquito breves. Voy a esperar unos 10 segundos para que ustedes puedan completar y pueda compartir el resultado de lo que ustedes
¿Qué documentación? ¿Le pediría pasaporte? ¿Le pediría ¿qué le pediría a una persona jurídica? ¿O qué haría? ¿Cuáles serían las políticas y procedimientos que adoptaría teniendo en cuenta este factor de riesgo? Entonces, a ver, unos segunditos más. Bueno, no sean tímidos. Nadie va a decir nada acá, nadie se equivoca de los participantes. Ok. Bueno. Mientras me llegan sus respuestas, vamos a hablar sobre la capacitación, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho, ¿quiénes son los que deben mitigar el riesgo aplicando las políticas y procedimientos que hemos desarrollado para los riesgos de factor cliente? Son las personas que están en la primera línea. Entonces, los cursos de capacitación se deben diseñar para explicar a profundidad, en este caso, cuáles son los riesgos de persona física, que era mi riesgo alto. Los cursos de capacitación exponen en detalle cuáles son los riesgos de clientes PEPs. Los funcionarios entienden la importancia de la debida diligencia en clientes, especialmente personas físicas y personas jurídicas. Se incluye material sobre las guías interpretativas de riesgo de la CEPRELAT sobre personas jurídicas y organizaciones sin fines de lucro. Todas estas cosas yo considero dentro de la capacitación que les doy a las personas y a mis colaboradores que están constantemente tratando de aplicar las políticas para mitigar el riesgo, o solamente hago una capacitación para cumplir, o trato de que se conceptualicen todo lo que tenemos en la resolución 70, o trato de hacer eficientes los esfuerzos y voy capacitando de acuerdo a los riesgos que más van a encontrar o al tipo de cliente que más van a encontrar dentro de la operativa de lo que es la entidad financiera. Entonces, ahora mismo vamos a ir a mitigar el riesgo de productos y servicios. Podemos ver que tenemos otra división dentro del factor de riesgo de productos y servicios y podemos ver que aquí encontramos productos pasivos, activos y servicios. Entonces, de acuerdo a esta matriz de riesgo que vamos a analizar, puedo ver que los activos, los que presentan mayor nivel de riesgo, son aquellos que están garantizados con depósitos en otros bancos, cancelación anticipada de créditos, también en servicios tengo servicios fiduciarios, tengo transferencias electrónicas internacionales, total giros electrónicos nacionales, también me sale un riesgo medio, tengo también compra y venta de divisas. Entonces, basándome en los factores de riesgo que se determinan con un nivel de riesgo de significancia, vamos a ver cuáles de todos estos mitigantes que nos ofrece la resolución 70 vamos a aplicar para mitigar el riesgo inherente. Entonces podemos ver que nos quedamos una vez más con conocimiento del cliente, política de procedimientos y se agrega debida diligencia de transferencias de fondo, aparte de la capacitación de actividades de control. Entonces, cuando tenemos productos como préstamos que tienen como garantía un CDA, nosotros, ¿cómo hacemos esa debida diligencia de clientes? O tenemos una forma específica, un procedimiento específico de verificar ese tipo de productos que yo identifico que estoy expuesta altamente. Entonces, se incluyen, eso es lo que deberíamos hacer para la debida diligencia de clientes en este caso. Es lo que yo debería mitigar. En el monitoreo de operaciones, esas operaciones pueden ser fácilmente identificadas en el sistema informático. Yo puedo ver cuáles son esos préstamos que tienen esos CDAs. Puedo identificar señales de alerta basados en eso. Tengo políticas y procedimientos claros y específicos sobre este producto. La capacitación, mis funcionarios y colaboradores identifican cuáles son los riesgos relacionados a este tipo de productos. Entonces, no es un producto que yo no he identificado como de alto riesgo. Todo lo contrario, yo identifique, entonces yo debo ir al detalle para poder
verificar cuáles son mis riesgos y mitigantes. Entonces yo hago y diseño e implemento unas políticas y procedimientos acorde a ese producto. Luego también tenemos los fideicomisos. Tengo procedimientos de conocimiento del cliente dirigidos a beneficiarios del fideicomiso. Puedo monitorear esas transacciones. Tengo identificado cómo monitorear al fideicomiso. ¿Sí? Puedo monitorear a los beneficiarios del fideicomiso. Las actividades de control, se incluye información de parte del oficial de cumplimiento sobre el nivel de detalle que se necesita de los fideicomisos que se tienen dentro de la entidad. La entidad cuenta con un sistema de información que considera que aquellas que puedan afectar al fideicomiso, bien digo, y las capacitaciones. Siempre volvemos a las capacitaciones. Es una parte fundamental de la mitigación del riesgo. En lo que son las divisas, por ejemplo, encontramos las operaciones de cambio. Identifico características del tipo de operaciones de cambio que tengo dentro de la entidad. Es ahí donde sale una división de vuelta otra vez en lo que es las características del producto en sí que voy a tratar. Yo puedo ir a un nivel de detalle mayor para poder sacar y ver realmente cuáles son los factores y las variables dentro de ese riesgo. Diseños mitigantes de acuerdo a qué tipo de clientes realiza operaciones de cambio. Si son personas físicas, si son personas jurídicas, en qué rango se mueven esas operaciones de cambio. Capacito a los colaboradores de acuerdo a este tipo de operaciones. Realizo seguimiento sobre la eficiencia de estos mitigantes. Monitoreo transacciones de acuerdo al nivel de riesgo identificado. Entonces, para hacer aquí una aclaración, nosotros tenemos el riesgo inherente identificado. Luego tenemos una serie de controles mitigantes que podemos hacer para mitigar el riesgo. Y muchas veces podemos identificar esos mitigantes de control. Podemos tener un mapeo de controles para ver cómo estamos mitigando el riesgo. Y ahora vamos a lo que es el riesgo de zona geográfica. Entonces, con lo que es la mitigación del riesgo de zona geográfica, podemos ver que esos factores que estábamos hablando, que son tener los riesgos por un lado, tener los controles por otro, para poder ver cuáles son los que mitigan a cada uno de los factores de riesgo. Entonces aquí tenemos el factor de riesgo por zonas geográficas y se pueden ver que están divididos por productos. Entonces tenemos depósitos total, transferencias nacionales, transferencias internacionales, operaciones de cambio y tenemos el riesgo inherente final. Entonces podemos ver que en transferencias nacionales tenemos departamento 1, que no específicamente es ningún tipo de departamento, es solamente a modo ejemplo. Tenemos riesgo alto, también tenemos en operaciones de cambio. Esto probablemente ¿qué quiere decir? Que tengo sucursales en las fronteras, probablemente las operaciones de cambio ahí me resulten un riesgo más alto de lo que me representan otras. Entonces aquí vemos cuáles serían los mitigantes que podría aplicar para esos riesgos. Entonces, tenemos el conocimiento del cliente, tenemos las políticas y procedimientos nuevamente y todo lo que ya habíamos visto. Entonces, se puede identificar rangos transaccionales de las transferencias recibidas y o enviadas, dependiendo, nuevamente, repito que podemos abrir otra vez esa información tal como nos comentó el compañero Fidel el viernes pasado, de qué niveles de detalle a veces se pueden hacer para que la evaluación del riesgo sea más eficiente y a mí me permita crear mitigantes mucho más acordes. Entonces, tengo diseñado un sistema preventivo enfocado en cubrir el riesgo de zona geográfica. Las operaciones de cambio tienen sistemas preventivos eficientes, que no es lo mismo diseñar y ver si funciona y dejar esa tarea a otro departamento, sino que en cumplimiento, en lo que es el área de cumplimiento, se tiene que verificar que esto esté implementado y que funcione. Y la estructura de cumplimiento en este caso está reforzada en las zonas de alto riesgo. Yo le capacito
las personas y a todos los que están en esas zonas específicamente para poder conocer todas las herramientas que tienen para mitigar el riesgo. No va a ser lo mismo cómo le voy a capacitar a una persona que está en una zona de riesgo bajo a cómo le voy a capacitar a un funcionario que va a estar en la zona de riesgo alto, ¿sí? Y era lo que estábamos hablando. Entonces, vemos que hay ciertos mitigantes que se repiten. Entonces, ¿puede un mitigante abarcar más de un riesgo? La respuesta en este caso es sí, puede abarcar más de un riesgo. Por eso es importante, como estaba diciendo, el mapeo de los mitigantes con el cual cuento, pero a un nivel de detalle que sea eficiente. No podríamos hacer, por ejemplo, control 1. Tengo los programas tecnológicos, por ejemplo, y eso conecto con todos los factores de riesgo. No, debe ir a detalle, debe ser más detallado. Tiene que ser un mapa de riesgo donde yo pueda verificar cuáles son los mitigantes específicos que pude diseñar para ese riesgo. Y luego tenemos lo que es el riesgo de canales de distribución. Entonces, aquí tenemos que los corresponsales no bancarios son nivel de riesgo medio. El mobile banking es nivel medio también. Entonces, voy a hacer y diseñar, o voy a hacerme las preguntas en este caso, de acuerdo al factor de riesgo de canales de distribución que manejo. Entonces, ¿cuáles serían los mitigantes que encontramos en la resolución 70? Son conocimiento de proveedores, contraparte intermediaria, capacitación, política y procedimientos de vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo verifico que los corresponsales no bancarios implementen eficientemente las políticas y procedimientos de la entidad? Yo tengo diseñado cómo ellos van a aplicar eso y cómo yo puedo verificar que ellos estén realizando eso. Los informes se encuentran a un nivel de detalle adecuado. Recordemos que estos canales o corresponsales deben tener un informe especial. Y en el caso de, por ejemplo, el IBAN, que sería la plataforma virtual que estamos utilizando y que se utiliza mayormente ahora que estamos en esta situación, está preparada, por ejemplo, para rechazar operaciones que no reúnan información suficiente. Y aquí vamos a otro punto también de lo que es el enfoque basado en riesgo. Nosotros tenemos el riesgo, ¿sí? Que nosotros identificamos. Yo tengo muchas operaciones dentro de la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar dentro de la plataforma? Que yo no identifique debidamente al cliente, que yo no pueda rechazar operaciones que no reúnan información suficiente. Entonces, yo voy creando luego otra vez acciones que podrían pasar, o qué es lo que podría suceder que a mí me genere un riesgo en ese factor. Entonces, ¿cuál sería el mitigante en este caso? El mitigante sería que yo diseñe, implemente dentro del sistema que yo pueda programar el sistema para que pueda rechazar operaciones que no tienen la información suficiente según solicita la resolución 70, o la información que aparte de la mínima yo necesite para identificar las operaciones. Entonces, cuando yo puedo mapear estos controles, cuando yo puedo mapear cuáles son las situaciones que podrían darse dentro de lo que es los factores de riesgo a lo que está expuesto mi entidad. Entonces, ahí es que estoy generando un enfoque basado en riesgo. Ahí es que estoy trabajando dentro del enfoque basado en riesgo. Por eso que el enfoque basado en riesgo no es algo que me permite a mí implementar o hacer cosas que al final, como no hay reglas, yo no puedo decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer. No, todo lo contrario. Me da a mí la posibilidad de unir esfuerzos donde más necesito para mitigar el riesgo. Entonces, lo que estábamos hablando, un enfoque basado en riesgo eficiente, en este caso es identificar riesgos, en todos los casos, identificar riesgo, diseñar los mitigantes, implementar los mitigantes y verificar
que todo esto funcione. Si esto no funciona, se debe hacer una revisión y poder entonces hacer un sistema preventivo más fuerte, sacar los controles débiles o los controles que no se pueden implementar o que no se implementaron eficientemente, que yo puedo identificar por qué no se pudo implementar. Entonces creo otro mitigante para poder entrelazar con ese riesgo, a poder unir y focalizar esfuerzos para mitigar ese riesgo. Entonces, eso es lo que nosotros hoy queríamos transmitirle en lo que es la charla, que va guiada con lo que es la resolución 70 y el enfoque basado en riesgo, para que podamos tener sistemas preventivos que vayan realmente con nuestras necesidades de mitigación. A continuación vamos a seguir con la exposición del señor Salvador, tengo entendido. No sé si está conectado. Sí, Laura, sí, así mismo es. Bueno. Entonces vamos a iniciar este segundo bloque de capacitación. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. Ahí está. ¿Se ve la pantalla de presentación, Laura, verdad? Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con esta cuestión de mitigación del riesgo y vamos a traer a colación algunos ejemplos de lo que ocurriría con la debida diligencia con el proceso de mitigación de riesgos, ya sea en ciertos productos o en ciertos canales, ¿verdad? En este caso, transferencias internacionales y corresponsalías. También vamos a hablar un poco, y he visto por ahí que alguien estaba haciendo una pregunta sobre perfil transaccional, pues vamos a hablar también de manera ejemplificadora sobre un caso de elaboración de perfil transaccional. ¿Qué es lo que va a considerar la entidad a la hora de parametrizar un perfil transaccional y definir qué informaciones va a contener? También vamos a dar algunos ejemplos sobre lo que sería el proceso de monitoreo, cómo debemos conservar la información y qué datos debemos registrar durante este proceso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la jornada anterior sobre la evaluación de riesgos? Y mucho hacíamos hincapié que toda evaluación de riesgos tiene que ser realizada de acuerdo a la estructura y complejidad de la entidad y también de acuerdo a la naturaleza de las operaciones. Pues aquí se trae a colación ese análisis, vamos a decir, que conlleva analizar un poco las características de un servicio en particular. Si bien el servicio de transferencia tiene implícito muchos tipos de operaciones con características diferentes. A modo de ejemplo, exponemos aquí que podrían existir al menos 4 tipos diferentes de transferencias, ¿verdad? Las que se relacionan con un grupo que realizan remesas familiares, aquellas que se relacionan a los clientes que hacen pago a proveedores del exterior, o aquellos de nuestros clientes que se dedican a exportar sus productos, en contrapartida reciben transferencias del exterior. Y también otro tipo de, vamos a decir, otro grupo de transferencias que no tienen que ver con estas tres, pero que representan cierto grado de riesgo a la hora de que se van materializando estas operaciones. Para traer a colación los ejemplos, vamos a tomar en cuenta las operaciones que se realizan en las importaciones, es decir, vamos a centrarnos un poco en las medidas mitigadoras relacionadas con los clientes que realizan pago de proveedores al exterior, y también vamos a hablar de aquellas otras transferencias que si bien pueden ocurrir, pero tenemos que tener en cuenta ciertos factores de riesgos o ciertas medidas mitigadoras a la hora de que se nos presenten este tipo de operaciones. Quiero recalcar que en general todas las operaciones de transferencias ya tienen medidas de mitigaciones básicas y esas medidas ya se definen en la normativa vigente
donde existen una serie de requisitos básicos que tienen que tener en general todas las transferencias. Lo que quiero traer a colación nomás es que adicionalmente vamos a ver otras medidas especiales que también la norma nos indica cuando ocurren circunstancias de riesgos en las transferencias. Y por eso es que vamos a centrarnos en estos dos aspectos principales. En general, si vemos la normativa, la resolución 70 sobre los requisitos de información básica, ya podemos decir que al menos podemos establecer mitigadores básicos en las operaciones de transferencias. Tiene que ver con el registro y recopilación de información de los clientes cuando estos realizan transferencias internacionales. Por ejemplo, el registro de ordenante o beneficiario, toda la información relacionada a ellos. Nombres y apellidos, datos de origen y destino. Esto incluye, por ejemplo, el país de origen, país de destino, ciudad de origen, ciudad de destino, banco de origen, banco de destino. También podría implicar que se obtengan o que se registre la información relacionada con el banco intermediario, ¿verdad? Que a quienes uno le da una instrucción para realizar una transferencia que finalmente termina en el banco de destino. Entonces, toda esa información tenemos que recopilar y mantener resguardado a la hora de realizar estas transferencias. También el número de cuenta o puede ser un número de referencia para el caso de que las entidades operen con corresponsales en el exterior, o corresponsales no bancarios, ¿verdad? Donde exista una instrucción de pago, no propiamente el canal de comunicación se realiza vía SWIFT, sino una especie de orden de pago, una instrucción de pago que se utilicen otros métodos para registrar esas instrucciones. Por ejemplo, las carpetas FTP, que son comunes, donde se guardan los registros y se pueden compartir, vamos a decir, la información relacionada a trámites pendientes de transferencia, etcétera. Otra condición que nos pide la norma, que es exclusivo para las entidades nacionales, donde tienen que registrar, según sea ordenante o beneficiario su cliente, el tipo y número de documento de identidad. Las verificaciones de listas internacionales y también las listas nacionales que establezca la entidad en su sistema preventivo. Y también se menciona algo relacionado a operaciones que alcancen o excedan los $10.000, donde se menciona que se tiene que solicitar el documento de identidad, hacer una verificación de esta identidad del cliente y también de la persona que se presenta a operar en representación de ese cliente. Lo más común que podemos ver de mandatarios pueden ser los representantes legales o las personas autorizadas a operar en nombre de una persona jurídica. Entonces tengan en cuenta que cada vez que una persona autorizada opera, pues tiene que tener el documento de identidad y se tiene que verificar la identidad de esa persona para asegurar que sea ella la que esté operando. En este caso, yo creo que los sistemas tecnológicos de las entidades ya prevén perfiles de acceso de seguridad donde se puede cotejar automáticamente estos datos. Simplemente este requisito se debe aplicar también cuando sea necesario, ¿verdad? De repente, si hay presencia física, sí es importante que se sigan con todos estos pasos. En el caso de medidas, la normativa también nos indica que tenemos que aplicar medidas para ejecutar las transferencias. Es decir, se cumple con todos los requisitos básicos que me pide la norma, pues entonces ejecuto la transferencia. Si no existen algunos de los datos que me está pidiendo la normativa, yo tengo que tener capacidad para suspender o rechazar las transferencias. Eso va a depender mucho del contexto del problema que se presenta. Y una cuestión final que nos indica la norma es el uso de medios tecnológicos, es decir, a través de nuestra tecnología tenemos que identificar todas estas operaciones, registrarlas y también conservar toda la información relativa a dicha transferencia. El uso de tecnología también incluye el hecho de que tengamos que resguardar todos los documentos de respaldo relacionados a esas transferencias. Ahora cuando veamos un poco lo que se relaciona a transferencias internacionales, vamos a ver que allí existen documentaciones adicionales y cada vez que se hace una transferencia y se guarda un registro de datos sobre eso, también tenemos que tener una metodología de resguardo de los documentos respaldatorios, ¿verdad? Esos son los casos que correspondan.
Vamos a pasar a ver un poco cuáles serían los mitigantes especiales que se aplican para el caso de las importaciones, es decir, cuando tus clientes están realizando operaciones de pago a proveedores del exterior. La primera base de control que nos dice la norma es que siempre crucemos toda la operación de transferencia con el perfil transaccional, con el volumen esperado y también con los datos e informaciones disponibles sobre el cliente. En nuestro proceso en la etapa inicial de verificación de información, de conocimiento del cliente, de debida diligencia ampliada que le hemos aplicado a este cliente, debemos de tener información suficiente para entender y comprender si existe relación, si existe una coherencia entre lo que está realizando en las transferencias internacionales y lo que yo sé de ese cliente, ¿verdad? Esa correlación debe existir. Ese es el primer filtro que me indica la norma sobre debida diligencia que tengo que aplicar a este tipo de operaciones. Aquí quiero recalcar algo. Transferencias internacionales es un producto, o es decir, más bien dicho, es un servicio que requiere una debida diligencia ampliada. Se dan cuenta que aquí el perfil de riesgo del cliente es un adicional a la consideración del riesgo. Cuando tu cliente realiza una operación de transferencia internacional, se tiene que hacer una debida diligencia ampliada conforme a las informaciones que se detallan en esta presentación, ¿verdad? Es decir, que no necesariamente el cliente puede llegar a tener en su conjunto un riesgo alto, pero si está realizando operaciones de transferencias internacionales, pues sí vamos a tener que estar aplicando siempre sobre ese servicio en particular una debida diligencia ampliada. ¿Y cómo se desarrollaría este proceso? La normativa nos indica que tenemos que pedir información y documentación adicional al cliente y realizar una serie de revisiones adicionales también sobre sus operaciones de transferencias. En el caso del cliente tenemos que corroborar si el mismo se encuentra registrado como importador y también corroborar toda esa información que nos proveyó y todas las documentaciones que recabamos. Vamos a constatar también mediante visitas que le vamos a realizar al cliente. En este caso estamos hablando de estructura jurídica, importadores, ¿verdad? Hacemos las visitas y nos vamos a fijar en las cuestiones que son relevantes para las revisiones que queremos hacer. En una visita nosotros queremos relevar mayor información acerca de su estructura, de su logística, de los productos que está vendiendo y otro sinnúmero de informaciones relacionadas con esta operación que siempre hace con nosotros, ¿verdad? Otra condición especial que se menciona en la normativa es que tenemos que respaldar todas las transferencias que realiza el cliente. Este tipo de operaciones tienen que estar respaldadas con documentaciones. Y aquí pues la resolución 56, que es el intercambio de información entre la Dirección Nacional de Aduanas y el sistema financiero, ya de por sí nos trae un pilar de control que es el invoice o la factura pro forma. Con eso ya básicamente en el 100% de los casos vamos a tener acceso a la documentación que respalda dicha transferencia, con un nivel de control bien rígido, porque aquí inclusive se tienen que validar los saldos de estos invoices para saber cuánto vamos a transferir al exterior, ¿verdad? El otro pilar de control tiene que ver con los despachos aduaneros. Y aquí tenemos que aplicar un enfoque basado en riesgo y tiene que haber circunstancias de riesgo que nos hagan dudar acerca de la veracidad de la información del cliente para saber qué tipo o cuáles de las operaciones vamos a exigir los despachos. Por ejemplo, de repente, si el sistema preventivo emite alertas sobre el cliente, evaluamos el contexto de esas alertas, podemos determinar sobre cuáles operaciones vamos a pedir despachos aduaneros. O de repente, si encontramos incongruencias en la visita de que se pueda realizar al cliente, podemos llegar a encontrar ciertas inconsistencias que nos podría indicar sobre qué operaciones vamos a pedir despachos. También se puede considerar la relevancia de las operaciones, es decir, aquellas operaciones que son de mayor importe, con ciertos criterios, volumen alto o importes altos, importes redondos, por ejemplo, que podemos ir subdividiendo por criterios para determinar entonces qué despachos vamos a seleccionar. También podemos tener en cuenta enfocar hacia ciertos proveedores del cliente, proveedores del exterior de ese cliente, dependiendo de la veracidad o de ciertas inconsistencias que tengamos sobre la información. Otra condición que nos pide la norma en cuanto a la verificación tiene que ver con el proveedor del exterior.
nos pide que de manera, aunque sea yo diría superficial, revisemos un poco qué sabemos nosotros sobre el proveedor de ese cliente. Es decir, vamos a ver en la página web si este proveedor del exterior existe, si los datos de la dirección tienen coherencia con la dirección que figura en la página web de ese proveedor, si todo lo relacionado a los productos que figuran en el invoice también tienen relación con lo que figura en la página web del proveedor, etc. Según los resultados de estas verificaciones, nosotros podemos determinar si vamos o no a pedir despachos aduaneros para confirmar la operativa del cliente, porque recuerden que una debida diligencia ampliada requiere de que constantemente estemos monitoreando y confirmando las operaciones. También el país de origen y destino nos podría indicar si vamos a implementar mayores controles, mayores documentaciones van a ser solicitados de acuerdo a este factor. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Si nosotros revisamos, no se trata de revisar al proveedor cada vez que el cliente haga una operación, ¿verdad? Sino se puede realizar por única vez una verificación sobre este proveedor y únicamente cuando empiecen a existir dudas, alertas, circunstancias de riesgo, pues nosotros vamos a revisar nuevamente toda la información, a aumentar el flujo de documentaciones que vamos a pedir, el análisis de estas documentaciones y a establecer relaciones entre las operaciones realizadas y dichas documentaciones para determinar si estas inconsistencias tienen o no justificación. Vamos a hablar un poco sobre algunas cuestiones relacionadas con la resolución 56 que se refiere a la Dirección Nacional de Aduanas en el intercambio de información con el sistema financiero. Lo que sucede inicialmente es que, como habíamos dicho, el sistema de control es rígido en esta parte. Aquí sí o sí el cliente que quiera realizar una transferencia para pago al proveedor del exterior indefectiblemente tiene que subir esa documentación en el sistema SOFIA, en la Dirección Nacional de Aduanas. Este le va a dar un código de referencia que es básicamente la autorización para realizar la transferencia. Este cliente se va a presentar en una entidad específica donde opera para realizar la transferencia. La entidad utilizará ese código de referencia para saber a cuál de los invoices o facturas pro forma se refiere. Va a hacer una validación de los saldos para determinar hasta cuánto el cliente puede realizar la transferencia al exterior. Y posteriormente, realizada la transferencia, esta información es nuevamente retroalimentada a la Dirección Nacional de Aduanas para actualizar esos valores internos sobre ese documento. En el caso posterior a esto, lo que va a ocurrir es que la Dirección Nacional de Aduanas va a estar haciendo sus propios controles naturales por su propia actividad. Y en el caso de que detecten que no existen despachos sobre ciertas documentaciones, esa información va a estar retroalimentando al sistema para que lo tengan en cuenta a la hora de definir la manera en que van a mitigar los riesgos. Y también podría implicar esto de que se realice una debida diligencia ampliada sobre esa información específica. Esto podría implicar inclusive que la revisión sea sobre un proveedor específico o sobre ciertas operaciones con características similares. Esto la entidad lo tiene que manejar a efectos de determinar el grado de diligencia que va a ir aplicando y el flujo de monitoreo que se va a desarrollar. Lo más probable es que haya mucha solicitud de documentación para ir viendo si estas operaciones tienen o no justificación. Y si no, pues entonces entraría dentro del proceso de una operación inusual. Si no se llegan a justificar, finalmente ya se estarían reportando. Esto va a depender mucho. No existe una relación directa de notificación sobre despachos no realizados y reporte, ¿verdad? O sea, aquí es una información adicional que las entidades tienen que tener en cuenta para poder analizar toda esta circunstancia de riesgos. Y de esto puede derivar o no de que sean operaciones inusuales y eventualmente reporte operaciones si es que no se justifican finalmente estas operaciones o los hechos ocurridos. Sobre esas transferencias diversas que no tienen una característica como por ejemplo remesas familiares o exportadores,
podemos decir que la revisión es muy similar. De acuerdo al contraste que hagamos sobre el perfil transaccional, el volumen esperado, los datos de información del cliente, país de origen o destino de la transferencia, nosotros vamos a determinar si vamos a aplicar o no una debida diligencia ampliada sobre esas transferencias. Si es un cliente que nunca realizaba transferencia, de repente está recibiendo del exterior una transferencia, puede darse el caso de que este cliente entre al grupo de los que van a empezar a recibir remesas familiares, o puede darse el caso de que se refiera a otro tipo de fuentes de ingresos. Por ejemplo, que se haya realizado servicios en el exterior y esta persona trabaja internacionalmente y empieza a recibir fondos. Puede ser que sea una persona extranjera que se vino a radicar a Paraguay y empieza a recibir fondos jubilatorios del exterior. Pueden haber muchísimas circunstancias de riesgo. Es por eso que cuando establecemos el perfil transaccional con base a la información disponible y ocurre un nuevo evento de riesgo, en este caso está recibiendo una transferencia cuando no esperábamos que reciba una transferencia, nosotros tenemos que aplicar una debida diligencia acorde para actualizar la información, conocer mejor al cliente y registrar e identificar toda la información relativa. Si todas estas operaciones de transferencias tienen justificación, entonces es simplemente una actualización de los datos. Si no, va a estar entrando otra vez en las etapas de operaciones inusuales, donde va a requerir un seguimiento y un monitoreo hasta llegar a justificar la operación. Si no se justifica, pues también derivaría en un reporte, ¿verdad? Básicamente, lo que se quiere ver en este tipo de transferencias es cuál sería el motivo de las operaciones, qué relación comercial aparente pudiera haber aquí entre esa transferencia y este cliente. Y en todo caso, si estamos hablando de algunas cuestiones constantes de ingresos sobre el cliente, pues cuál es la fuente generadora de esos ingresos. Hay que responder a estas tres preguntas cuando se traten de transferencias que no estábamos esperando de ese cliente, ¿verdad? En las cuestiones de corresponsalía tenemos dos enfoques, ¿verdad? Los corresponsales no bancarios nacionales y los corresponsales del exterior. Generalmente, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora, se refieren siempre a las transferencias internacionales. La corresponsalía del exterior siempre tiene una relación para brindar ese tipo de servicios. En general, la norma también nos da las pautas básicas sobre debida diligencia que tenemos que aplicar según el tipo de corresponsal. Para el caso de los corresponsales no bancarios nacionales, siempre en la definición de un contrato tenemos que definir las obligaciones y responsabilidades que van a tener cada una de las partes en materia de prevención del lavado de dinero. La entidad eventualmente va a tener que contar con procedimientos preventivos y definir que estos corresponsales no bancarios cumplan con estas medidas preventivas aprobadas. Si es que no se llegan a cumplir dentro del plazo definido entre la entidad y el corresponsal, pues también tienen que haber consecuencias, es decir, o damos un plazo para su regularización o eventualmente terminamos la relación comercial porque no se pudieron subsanar las debilidades evidenciadas. Esta es la parte básica para lo que serían los corresponsales no bancarios, donde la entidad habilita como una especie de canal para sus operaciones, ¿verdad? En el caso de los corresponsales del exterior, una situación muy similar ocurre con los contratos. Tenemos que establecer obligaciones y responsabilidades que van a cumplir ambas partes en el relacionamiento de las operaciones en lo que se refiere a las medidas preventivas. Tiene que estar clara acá la capacidad de suministrar información cuando se requiera, es decir, la entidad. De repente, si existen investigaciones sobre ciertas operaciones de clientes, la entidad tiene que tener la capacidad de requerir esa información a su corresponsal y de que ésta le pueda proveer la información bajo ciertas condiciones. Y también, de repente, si el proceso de diligencia ampliada se activa en la entidad, también tiene que haber una capacidad de suministro de información de tal forma que se puedan cumplir con esas condiciones básicas. Previo a la relación comercial con estos corresponsales, la entidad tiene que verificar la naturaleza de las operaciones, o sea, qué tipo de relacionamiento, qué tipo de operaciones vamos a realizar con ese corresponsal. Recién vimos de que hay ciertas características de operaciones que podemos realizar con un corresponsal.
pero en las transferencias internacionales. Pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dedicar a remesas familiares o también vamos a dedicarnos al rubro de atender clientes que quieran pagar proveedores al exterior. De acuerdo a la característica, la naturaleza de estas operaciones, y tenemos que determinar ciertas reglas con ese corresponsal, ciertas reglas básicas que deben ser cumplidas y se tienen que poner de acuerdo en ambas partes de dar cumplimiento a esas pautas básicas. Hay que realizar una verificación sobre si estas entidades del exterior se encuentran supervisadas, revisar un poco su sistema de control, o sea, cuáles son los controles básicos que realizan en materia de prevención relevantes para las operaciones que nosotros vamos a hacer con ellos. Revisar un poco lo que sería la reputación de esa entidad, a ver si no existen algunas publicaciones negativas que nos puedan indicar o hacer solicitar mayor información a dicha empresa que nos puedan brindar cierto tipo de informaciones relacionadas a dichos hechos. Si existen investigaciones o el país de residencia se considera no cooperante por el GAFI, pues entonces vamos a tener que determinar reglas relacionadas con la debida diligencia ampliada. Eso porque la norma de nuestro país nos indica que tenemos que hacer ampliada en estos casos y tenemos que estar de acuerdo con las obligaciones y responsabilidades con la contraparte a la hora de establecer la relación contractual. También la norma nos indica que no tenemos que operar con banco pantalla y tenemos que atender también si estos corresponsales del exterior permiten que se habiliten cuentas y que bancos pantalla operen a través de esas cuentas, porque la norma es restrictiva en cuanto a operar con bancos pantalla. Entonces tenemos que solicitar esta información. Es relevante conocer si dentro del proceso preventivo de esa entidad del exterior se permite banco pantalla, pues entonces sería un problema de gestión a la hora de establecer relaciones comerciales con dichas empresas. Y vamos a dar un poco un ejemplo de cómo se configuraría un perfil transaccional, que creo que he visto que se hizo una pregunta al respecto sobre cómo se debería establecer un perfil transaccional. En realidad no existe uno correcto, sino que vamos a mostrarles un modelo de lo mínimo que debería tener y básicamente en la función que cumple el perfil transaccional, cómo lo deberían tener configurado dentro de su sistema. En la normativa ya nos indica cuáles serían los componentes básicos de un perfil transaccional. El propósito y naturaleza esperada de la relación comercial. Recuerdan que habíamos hablado de medidas de mitigación cuando el cliente va a realizar aperturas quiere incursionar en un producto o un servicio con la entidad. Cuando ocurre eso, en esa etapa lo que nosotros hacemos es recopilar información. Nosotros tenemos que entender para qué quiere abrir la cuenta, para qué quiere establecer la relación comercial, para qué, por ejemplo, querría realizar una transferencia al exterior. Y en la medida que vamos recopilando información, nosotros ya sabemos específicamente para qué van a tener esos productos, para qué van a usar los servicios. Y si quiere operar en operaciones de cambio, tenemos que entender el porqué de estas operaciones. A eso básicamente se refiere con el propósito y naturaleza esperada de la relación comercial. Esta información generalmente siempre se encuentra de manera conocida en la primera línea donde estos oficiales de cuenta cumplen con la función de recopilar información y entender un poco el porqué de la relación comercial con el cliente, ¿verdad? Básicamente hay que buscar un mecanismo de recolectar esta información y que forme parte del perfil transaccional. Información sobre las operaciones y montos operados. Aquí tenemos que tener en cuenta qué producto y servicio está utilizando, con qué frecuencia y qué montos está operando en cada uno de ellos. Tenemos que tener un resumen dentro del perfilamiento. El tipo de persona, si es jurídica o física, dependiendo de esto vamos a hacer un análisis del beneficiario final, cuál es el mandatario, ¿verdad? Cuál es la persona que estaría representando a ese cliente también. En esta parte deberíamos de hacer, vamos a decir, una recopilación de esa información. Actividad que desarrolla, pues tenemos aquí que ser muy específicos. Si es ganadero, tenemos que indicar es ganadero con cuántos años de experiencia y de qué patrimonio estamos hablando. La manera aquí es justamente definir
de su actividad y qué relevancia tiene en las operaciones que va a desarrollar, pues aquí tenemos que configurar esa información. El perfil financiero de los activos, pasivos, el patrimonio, el nivel de ingresos. En cuanto a los activos, no se suele dar tanta importancia en el tema de manifestaciones de bienes, pero hay que tener en cuenta que la descripción de activos, pasivos y patrimonio neto es muy importante, porque a la hora de que empiece a operar el cliente con sus propios patrimonios, pues sí van a saltar alertas si existen ciertos parámetros relacionados con el nivel de ingresos o con la segmentación al que pertenece el cliente. Cuando tenemos nosotros niveles de activos o un patrimonio específico definido en el perfil financiero, nosotros vamos a entender si lo que está operando proviene o no de lo que tiene como patrimonio. Y si lo que está operando proviene o no de terceros, porque también vamos a tener que tener en cuenta que podría tratarse de una relación entre nivel de ingresos o patrimonio. Eso siempre va a haber una diferencia de acuerdo del origen o de la trazabilidad de estos fondos. Información sobre clientes vinculados, mandantes, ¿verdad? Aquí la misma cosa. Y la información general sobre el nivel de riesgos, la antigüedad, las alertas que pueda tener, etcétera. Aquí esta es la composición general del perfil transaccional. Es lo que básicamente está en la norma. Pero veamos un poco lo que realmente debe contener, vamos a decir, el perfil transaccional, cómo se debe estructurar. Nosotros vemos que el perfil transaccional es un documento específico dentro, un módulo específico dentro del sistema preventivo que va recopilando informaciones de diferentes fuentes de información. Por ejemplo, el core bancario está alimentando constantemente los datos de este perfil transaccional. También el legajo del cliente específico tiene información que está allí impresa, que no había forma de cargarlo en el sistema, está impresa. También tenemos que traerlo a colación para introducir esas variables dentro del perfil transaccional. Todo el proceso de debida diligencia y de revisiones donde hemos recabado información clave que clarificaba ciertas operaciones, también tenemos que cargarlo dentro del perfil transaccional, porque recuerden que esto constantemente se irá actualizando y se va a ir utilizando en la medida de que el cliente va operando, ¿verdad? De repente van a ocurrir ciertas circunstancias u operaciones que ya habíamos analizado y que ya teníamos comprendido el porqué de estas operaciones. Si no actualizamos el perfil transaccional con base a esa nueva información, siempre nos va a estar saltando alertas de tipo falsa positiva, ¿verdad? También lo que tiene que ver con la clasificación, los resultados de la clasificación del riesgo del cliente, por ejemplo, el nivel de riesgos tiene que ser insertado dentro del perfil transaccional para entender un poco sobre qué nivel de riesgo se encuentra el cliente y también para entender lo que habíamos hablado en la jornada anterior sobre en qué segmento de mercado se encuentra este cliente, ¿verdad? ¿Bajo qué clasificación a categoría de segmento se encuentra? Esto para que cuando se analice entendamos y podamos revisar un poco los datos relacionados a dicho segmento y entender si este flujo, si esta alerta o si ciertas inconsistencias tienen o no coherencia con lo que se está operando dentro del segmento de mercado identificado. Y finalmente, toda la información disponible públicamente o a través de fuentes privadas que podamos recopilar y que van a ir alimentando este perfil transaccional del cliente de tal forma que de manera contextual ya tengamos en cuenta cómo es el cliente, cómo se va a mover y tener idea de cómo se va a ir comportando las operaciones de este cliente, ¿verdad? Bueno, en el caso del monitoreo transaccional, vamos a hablar primero de los requisitos que nos establece la norma. Tenemos que establecer reglas de control. Y estas reglas de control en su mayoría ya nos define el anexo de la resolución 70, donde nos indica algunas señales de alerta que tenemos que tener en cuenta. La conducta del mercado, si nosotros hicimos un análisis de segmentación del mercado, se supone que ya también tenemos evidencia de cómo se comporta cierto tipo de mercado dentro de lo que serían las operaciones de los clientes. Entonces nosotros vamos a tener una idea de que esta conducta, cuando el cliente está operando sobre ciertos flujos y se categoriza dentro de un mercado específico y vemos que ese mercado se está comportando luego dentro de esas medidas, podemos tener ideas de
si existe o no algunas circunstancias que pudieran considerarse inusual. O las inconsistencias también pueden ser parametrizadas, ¿verdad? Tenemos que establecer reglas o bases de control, por ejemplo, los ingresos, los patrimonios, donde podamos ver si existe inconsistencia en la medida que el cliente va operando con la entidad, ¿verdad? Las alertas tienen que estar automatizadas y se tiene que definir un procedimiento específico de cuándo una alerta se va a considerar inusual. Aquí se pueden establecer varios criterios, varios factores que nos va a determinar si una alerta puede considerarse inusual o directamente si ciertas circunstancias o hechos podrían considerarse directamente inusual. Esto va a estar condicionado a ciertas relevancias de los riesgos identificados, al tamaño de la inconsistencia o de la evidencia que nos permita determinar si es o no directamente una operación inusual. Los parámetros deben estar aprobados por el directorio y o el comité o asimilado, dice la normativa, ¿verdad? Y los parámetros de control son confidenciales. Todo lo que se refiere a la parametrización es una cuestión interna del área de cumplimiento. Solamente las personas que participan en su parametrización van a tener conocimiento de ello. No se tiene que dar a conocer esto porque es una cuestión interna de los sistemas de control del sistema preventivo. Entonces, básicamente, aquí las primeras líneas no saben cómo se establecen estos controles, solo tienen que cumplir con procedimientos. Si existe una alerta, ellos tienen que requerir información. Hasta ahí va el conocimiento de las primeras líneas. Mantener registro de alertas y operaciones inusuales. Esto es lo que se diferencia de lo que decía la resolución 349. Ahora sí tenemos que tener un registro de dos tipos. Antes era uno solo. Teníamos un registro de alertas y aquellas que no se justificaban eran reportadas. Ahora hay ciertos pasos que se tienen que ir desarrollando previamente para determinar primero, ir descartando primero o determinar primero la relevancia de esas alertas. Y si son relevantes, pues se considerarían operaciones inusuales y requeriría que se solicite información, que se solicite documentaciones, que se analice. Si eventualmente se justifican, se cierra esa operación inusual. Si no, se va a tener que reportar. Entonces, básicamente en esta parte vamos a tener en cuenta que hay dos registros ahora, la de alertas y la de operaciones inusuales. Vamos a pasar un poco a ilustrar lo que sucedería dentro de un sistema preventivo ya previamente parametrizado. Se establecieron las reglas, todo el mundo está aportando información dentro del perfil transaccional y también están aportando ciertas informaciones relacionadas con alertas, ¿verdad? Digamos que el sistema preventivo de la entidad está funcionando constantemente y está generando múltiples alertas que se van canalizando a un sector donde se van a analizar estas alertas. Para ese caso en particular tenemos 30 días para analizar estas alertas y determinar si reúnen o no la condición de operación inusual. Si llegan a reunir la condición de operación inusual, entonces estaríamos pasando a otro estadio, ya pasaría a otro registro de operaciones inusuales, donde los analistas estarían aplicando una debida diligencia, es decir, estarían pidiendo a las primeras líneas que se solicite información, luego estarían recibiendo esa información para ser analizada. Eventualmente se va a pedir documentaciones también si las operaciones, la idea con todo este proceso de análisis de las operaciones inusuales es determinar si existe o no una justificación en las operaciones realizadas por el cliente. En el caso de que exista justificación, esa operación inusual queda con un estado cerrado. Si no, entonces se estaría reportando aquellas operaciones que luego de todo este proceso de análisis no hayan sido justificadas. Lo mismo puede ocurrir, es decir, así como se generan alertas que deban ser filtradas, que tienen un plazo de 30 días, la entidad también tiene que definir qué proceso o cuáles de estas operaciones, según su naturaleza, relevancia y según las circunstancias del riesgo, reúne directamente una categoría de operación inusual. También tiene que determinar, estas son las dos diferencias que tiene la norma, ¿verdad? Que primero existen dos registros diferentes y segundo que
eventualmente directamente del proceso lógico de estas operaciones pueden surgir directamente una operación inusual que van a tener un plazo de 90 días para ser analizadas, ya no más 120. Si pasaba del estadio de alertas, había un plazo de 120, pero como esta pasa directamente a operación inusual, ya empieza el plazo de 90 días. Eso tiene que ver con la relevancia de las operaciones, con las circunstancias de riesgo. Por ejemplo, si existe una investigación ya en curso sobre un cliente particular, ya tenemos que hacer una evaluación de las circunstancias de riesgo relacionadas con esa investigación. De repente pueden estar pidiendo ya información sobre ciertas operaciones y lo más probable es que vamos a tener que aplicar una debida diligencia ampliada para ir determinando circunstancias de riesgos en las operaciones de este cliente. Si es que no salta nada, pues entonces la situación queda cerrada, pero si de repente existen situaciones que sí deban ser alertadas y en el proceso de solicitación, de solicitar documentos e informaciones no llegaron a ser justificadas, pues ir reportando también estas operaciones. Y esto es lo que le estaba mencionando sobre que existen dos tipos de registros ahora. El registro de alertas y todo el proceso de gestión que tiene unas ciertas condiciones. Cuando nosotros vamos a conservar los registros sobre alertas, tenemos que conservar ciertos campos de información. Aquí, por ejemplo, lo que nos pide la norma es que tengamos bien registradas cuáles se consideraron alertas, en qué fecha fueron generadas. De repente, si tiene una idea también para poder identificar esa alerta en particular, a qué transacciones se refirieron, qué análisis se hizo, quién hizo el análisis, cómo se concluye y por qué se concluye así. Todo este tipo de informaciones sobre gestión de alertas tiene que quedar en un solo registro, donde se tiene que conservar también los respaldos de cada una de estas alertas generadas. De repente pueden haber aquí intercambio de correos, intercambio de información y documentación. Depende, es múltiple la información que pueda procesarse a través del análisis de alertas. Lo mismo ocurre para operaciones inusuales. Si una alerta pasa a ser una operación inusual, pues tenemos que relacionar cuál de esas alertas pasaron a ser operaciones inusuales. Si derivó directamente de las circunstancias de riesgo del análisis de las operaciones de los clientes, también determinar cuál fue la fuente de origen de esta operación inusual. Y las mismas características, todo el proceso, qué operaciones se está tratando, quiénes son los analistas, qué debida diligencia se ejecutó, el nivel de esa debida diligencia, la conclusión y los motivos. Y también quién validó estas conclusiones y la calificación final de ese tipo de alertas y operaciones inusuales. Con esto también se tiene que conservar toda la información y documentación, si hubo intercambio de documentos, correos, todo eso se tiene que conservar junto con el registro de la información sobre alertas y operaciones inusuales. Aquí la entidad tiene que definir un método de resguardo de estas informaciones. Por ejemplo, ir registrando alerta por alerta, operación inusual por operación inusual, y también determinar en la manera que se van gestionando, determinar cómo lo va a guardar, si lo va a guardar a través de carpetas por ID de alertas o directamente en una planilla única se van a ir cargando también todos los documentos. Va a depender mucho y se va a demandar mucho que la plataforma tecnológica tenga un efecto directo sobre cómo vamos a trabajar para resguardar estas dos informaciones, ¿verdad? De naturaleza diferente.